quiero dar la más cordial bienvenida a este SEDA, a un gran amigo y distinguidísimo economista, doctor en economía, el doctor Carlos Julio Emanuel, exministro de Economía y Finanzas, miembro del Foro de Economía y Finanzas del Ecuador, con quien vamos a tener una charla cordial, una charla fácil, digerible, que los que nos estén escuchando entiendan qué es lo que está ocurriendo en el Ecuador. Economista Emanuel, el país viene atravesando crisis tremendas, crisis económicas desde gobiernos anteriores, pero jamás como esta, jamás vista. El ministro de Economía reciente, Juan Carlos Vega, que está actualmente, nos informa de un diagnóstico situacional del país que realmente es escalofriante, terrible, tenebroso, por cuanto nos dice que la caja fiscal refleja en apenas 180 millones de dólares, que tenemos atrasos en los pagos al IES y a los GAT por más de 2.872 millones, que al terminar este año, ya diciembre del 2023, tendríamos un gravísimo problema financiero de más de 5.000 millones de dólares que corresponden al 5% del Producto Interno Bruto y que nuestra deuda alcanza o sobrepasa los 80.000 millones de dólares, deuda casi impagable, lo que nos hace pues un país moroso, un país que no tiene crédito y realmente la financiación de los proyectos grandes y pequeños se verá muy disminuida con la inversión extranjera. Señor doctor, este panorama tenebroso hace que el señor presidente Noboa entre a un país realmente en quiebra o por quebrar. Daniel Noboa se ha hecho cargo de la presidencia de la República en un momento difícil de la patria. ¿Y qué deberíamos hacer ante esta situación de esta naturaleza? Por favor, dennos su diagnóstico. En primer lugar, buenos días a todos los televidentes y gracias, Marco, por la invitación. Lo que me viene a la mente primero es una frase de quien fuera por más de 15 años, 16 años, canciller de la República de Alemania, la señora Angela Merkel. Ella dijo que las personas que aspiraban a llegar a la presidencia de la República, quienes aspiraban a dirigir los destinos de un país, deberían estar completamente compenetrados de los problemas del país, porque para eso quieren buscar la presidencia. Quieren buscar la presidencia para que, conociendo la realidad del país, puedan entrar a resolver los problemas. Eso en primer lugar, porque no cabe, pues, Marco, llegar a la presidencia y luego comenzar a quejarse de cómo le han dejado el país, porque para eso es que uno busca llegar a dirigir los destinos de un país. Efectivamente, la situación del Ecuador es crítica, no es crítica de ahora, ya son algunos años de crisis. Hablan del déficit ahora, pero déficit hemos tenido por varios años. Se habla del problema del endeudamiento público, que efectivamente ha llegado a una cifra de 80.000 millones de dólares, sin contar con la deuda que tiene el gobierno con el Seguro Social, que eso puede oscilar entre 12.000 y 20.000 millones de dólares más. Es una situación financiera crítica, sin lugar a dudas. ¿Y por qué se ha dado esa situación? Porque lamentablemente en los últimos años, y particularmente en los últimos dos gobiernos, el de Lasso y el de Moreno, se aplicaron políticas para mí equivocadas en materia económica, que en lugar de solucionar los problemas los agravaron. Se pusieron prioridades en el ajuste fiscal, en el equilibrio de las cuentas fiscales, pero se olvidaron de algo que es fundamental, el crecimiento económico. ¿Cómo haces crecer la economía? Porque los problemas financieros son un derivado del problema económico. De acuerdo. Si el problema económico es real, si la economía no crece como no ha crecido en los últimos 6, 7 años, ¿qué puedes esperar de la parte financiera? Pues la gente a veces habla de lo financiero, pues ocurre que lo financiero es cuánto hay que pagar, pero se olvidan de que lo fundamental es el crecimiento económico, que no lo hemos conseguido por aplicar medidas exactamente iguales en los últimos años. Y recuerdo una frase de Albert Einstein: si tú sigues haciendo lo mismo de siempre, ¿por qué esperar resultados diferentes?
Carlos Julio, ¿qué o quiénes han detenido el crecimiento del país? Crecer al 1.5% realmente es como tú en algún momento lo dijiste, es trotar en el mismo terreno. No hemos crecido, no podemos llegar siquiera al 3 o al 4 o al 5% en donde realmente veremos un crecimiento del país. Nos hemos quedado estancados. ¿Quiénes han producido esta situación? ¿Son los mismos fondos monetaristas? ¿Son los mismos individuos encargados del Ministerio de Economía que han logrado llevar los dineros del país y pagar deudas externas antes que pagar la deuda de nuestra dentro del país y darle así, de esa forma, una mejor vida a los ecuatorianos? Es una mezcla de todo lo que dice Marco. Lamentablemente, quienes han manejado el Ministerio de Economía y quienes han dirigido los destinos del país han tenido una política que ha privilegiado, como ya dije, el equilibrio fiscal. Ese es un error. Eso es lo que hace justamente el Fondo Monetario Internacional. Mira tú que las siglas del Fondo Monetario Internacional, FMI, muchos que trabajamos en el Fondo Monetario como yo lo hice, decíamos que eso significaba que F, lo fiscal, M más y la I importante, que lo fiscal es lo más importante, cuando no es lo más importante lo fiscal. Porque la economía, que es básicamente mucho sentido común, lo que busca, lo que debe tener como objetivo fundamental es el mejoramiento de la calidad de vida de la gente. Tú estás en la medicina y tú sabes que cuál es el objetivo de un buen médico, mejorar la salud del individuo. Quien maneja los destinos de un país debe mejorar la salud del país, la salud de la economía. Yo recuerdo hace muchos años que a Velasco Ibarra, siendo presidente, le dijeron: no le podemos dar dinero del Banco Central para que haga obras porque peligra nuestra moneda sana. Y la respuesta de él fue increíble, un hombre que no sabía economía, pero tenía gran sentido común y conciencia social. Lo que él contestó fue: ¿de qué me sirve una moneda sana con un pueblo enfermo? Es lo que está pasando, es lo que está pasando en Marco. Realmente, sí. Carlos Julio, el día de hoy se trata, entiendo yo, en la Asamblea Nacional, el proyecto de ley del señor presidente Noboa. Cuéntanos más o menos en grandes rasgos de qué se trata, qué son esos incentivos, esa capacidad de podernos ganar o podernos recaudar 900 millones frente a incentivos que hay que otorgarle a los morosos y deudores de la caja fiscal por más de 1.200 millones de dólares. ¿Cómo es eso? Gano 900 pero gasto 1.200. Dale por favor a entender al país qué es lo que está ocurriendo. A ver, en primer lugar, esta reforma tributaria se inscribe en la larga lista de reformas tributarias que hemos visto, Marco, en los últimos 16 años. Han habido más de 20, algunos dicen 30 reformas tributarias. Como tú conoces perfectamente bien y conoce la ciudadanía, los televidentes, cuando uno habla de reforma, uno lo que está hablando es de una transformación, pues, de un cambio radical. Reforma, así se llama. Recuerda en la historia de la iglesia, la reforma de Martín Lutero cambió pues totalmente los cánones, ¿verdad? De cómo se manejaba la iglesia, y fundó la propia iglesia luterana que subsiste hasta ahora. Eso fue una reforma, pero imagínate tú que Martín Lutero hubiera lanzado su reforma el año, no me acuerdo exactamente, alrededor de 1580, más o menos, pero que el año siguiente dice: ahora tengo una nueva reforma, y el siguiente: ahora tengo otra reforma. Entonces ya no es reforma, pues. Entonces, ¿qué ocurre? Que la gente que trabaja en el Ministerio de Finanzas tienen en carpeta todas las reformas anteriores. Llega un nuevo gobierno y le sacan la carpeta y dice: aquí tengo una reforma que no es más que un copy-paste de lo anterior con algún añadido. De acuerdo. Entonces, si tú me preguntas a mí si esta reforma que se ha presentado por parte del gobierno actual va a significar un cambio drástico, va a mejorar la condición de vida de los ecuatorianos, tengo que decir lamentablemente que no. Digo lamentablemente que no, porque básicamente estamos siguiendo el mismo libreto. Yo no veo allí cómo es que el Ecuador va a crecer, que es lo fundamental. Y tú dijiste unas cifras. Este año, que termina a fines de este mes, 5.000 millones. Creceremos según el Fondo según el Banco Central al 1,5%.
pero la población crece al 1,5%. Claro. Por eso decía, es como marcar el paso en el propio Son terreno, palabras no tuyas. no estamos aumentando nada. Pero ¿tiene capacidad el Ecuador de crecer más rápido? Por supuesto que tiene, y lo hemos hecho en el pasado, claro que sí. Mira, del 2000, cuando pusimos en vigencia la dolarización, yo fui uno de los promotores, Así como es. tú sabes, hasta el 2006, antes del gobierno de Correa, todos los años hubo crecimiento económico y superávit fiscal. Superávit. Ingresaba a la caja fiscal más de lo que gastaba, con lo cual se podía utilizar ese excedente para pagar la deuda y bajarla. Por eso la deuda al comienzo del gobierno de Rafael Correa era de 10.000 millones de dólares, ahora es 80.000, porque no hemos crecido y porque al no crecer tenemos déficit, y como tienes déficit no te alcanza la plata, no hay plata para medicinas en los hospitales, para los chalecos de la policía, para hacer caminos vecinales, para mejorar la infraestructura escolar, para la inversión pública, que es lo fundamental para que una economía crezca. Entonces, sí podemos crecer, pero hay que adoptar medidas adecuadas. Carlos Julio, ¿qué nos ha hecho caer tan profundamente? ¿Qué nos ha hecho que este país esté lleno de lista de morosos internacionales y que en algún momento hasta podamos perderlo? Este país, si se llega a no darle la solución que necesitamos como país. ¿Quiénes se van a beneficiar? ¿Cómo se van a beneficiar? ¿En qué medida se van a beneficiar gran parte de los ecuatorianos con esta nueva ley? Bueno, tú dijiste algo hace un momento, no es una ley que habla de incentivos tributarios a sectores económicamente pudientes. Allí no se dice que son subsidios. Los subsidios son a otro tipo de Pero grupo eso es económico. un subsidio. Pues. Exactamente. Entonces, ¿por qué no decir vamos a dar un subsidio tributario a las grandes empresas? Pero no, ahí se usa estímulos, incentivos. O sea, se le cambia la palabra y mira tú, el vocablo hace que la gente piense de otra manera. No son incentivos. Son buenos. Pero cuando tú estás hablando de los combustibles, es subsidio a los combustibles. Y eso también es un tema de discusión, porque ahí hay otra temática para analizar más a fondo. No, yo pienso que por allí no es que camina el tema. Cuando tú tienes para el próximo año necesidades de financiamiento, Marco, de 10.000 millones de dólares, de ¿cómo es que te van a servir 800 o 900? No tú hablas algo interesante, refinanciar la deuda. Yo quisiera que lo hables un poco aquí para que los telescuchas estén conscientes de lo que significa refinanciar una deuda para que el país comience a caminar, comience a producir. Si no hay una producción, si no aceleramos el proceso de producción, no vamos a ningún lado y tenemos que buscar los mecanismos necesarios. ¿Cuál es tu aporte aquí como economista a este gran embrollo económico que se ha formado de no saber cómo despegar? ¿Es precisamente esa refinanciación de la deuda la que nos puede llevar a un buen camino? Claro, mira, yo decía hace un momento que la economía es básicamente sentido común. La gente, quienes nos están viendo y escuchando, manejan sus propias economías y las manejan con sentido común. Porque la economía, después de todo, nació como el manejo de la economía de la casa. Cuando tú entras a la etimología de la palabra economía, significa básicamente el manejo económico de la casa. Así es. O sea, eso es lo que es. Por eso en alguna época se llamaba el Ministerio de Finanzas se llamaba Hacienda Fiscal, como una hacienda, como una casa. Así es. Cuando una persona, Marco, y aquí voy a contestar tu pregunta puntual, pierde el trabajo por las razones que fueran, pero tiene deudas en sus tarjetas de crédito, tiene dos opciones. Lo poco que tenga lo puede usar para pagar las tarjetas de crédito o para darle de comer a su familia. Pues una persona inteligente sabe que lo que tiene que ponerle prioridad es atender a su familia. ¿Y qué hace con las tarjetas de crédito? Va al banco y pide refinanciación, pues. O supongamos que como resultado del terremoto de marzo creo que fue 2016, empresas vieron que de repente se destruyeron sus capacidades productivas,
se dañaron las fábricas, se incendiaron, se inundaron, se quedaron sin capacidad de pago las empresas. ¿Qué hicieron? ¿Siguieron pensando en pagar puntualmente la deuda o pidieron que lo reestructuren? Que lo reestructuren. Continuamos en el siguiente corte. Hola amigos, les saluda Gisela Bayona y quiero invitarlos a que de lunes a viernes no se pierdan el mejor noticiero a mitad de la jornada, de 13 a 14 horas, las principales noticias y las mejores entrevistas en vivo. Continuando la conversación, Carlos Julio, por favor. Sí, yo decía así, una persona pierde su empleo, refinancia sus pagos de tarjeta de crédito. Una empresa que pierde su capacidad de producción porque hubo un terremoto, una inundación, busca refinanciar sus deudas. Y si un país que no crece es como una persona que perdió su empleo, no tiene ingresos, como una empresa que de repente perdió su capacidad de pagos. Entonces, ¿qué tiene que hacer el Ecuador frente a esa situación? No es la ideal, pero es la necesaria. Tiene que buscar una reestructuración de la deuda. Y esto puede sonar como una cosa teórica, pero no es teórica. Porque yo en 1987 era gerente general del Banco Central. Y tuvimos el terremoto de 1987, que destruyó 42 kilómetros del SOTE, del oleoducto. Nos quedamos sin sacar petróleo. El presidente Ferrer dijo, ¿qué hacemos en esta situación? Y yo le dije, suspendemos el pago de la deuda. La respuesta de él fue, pero yo soy hombre de derecha, ¿cómo voy a dejar de pagar la deuda? Bueno, para pagarla usted tiene que subir los impuestos a la gente. Dijo, no, eso no voy a hacer. Y se suspendió el pago de la deuda. Y estuvo suspendido durante el año y pico que faltó el gobierno León y durante los 4 años el gobierno Rodrigo Borja. Recién en el de Sixto hicieron ahí una movida que convalidó la deuda, yo siempre lo critiqué, pero es lo que hace pues los gobernantes sensatos frente a una crisis como la que está el Ecuador, claro, tienes 80.000 millones y tú dijiste hace un momento, una deuda es impagable no por el monto en sí mismo, sino porque es una economía que no crece. Si tú no creces, ¿cómo generas plata para pagar la deuda? Solo dejando de atender el resto de la deuda social, que es lo que ha estado haciendo el anterior gobierno y el anterior a ese. Sí, Carlos Julio, los voceros del Banco Mundial, y entiendo yo también de la ONU, hablan de que los bancos, los colaterales, los préstamos estos colaterales y la banca internacional ahogan al sistema financiero de los países latinoamericanos y del Caribe, de Centroamérica, que realmente habría que buscar formas del manejo, como tú dices, de reestructurar. ¿Lo dicen de verdad o no? Las Naciones Unidas, he escuchado al secretario general de Naciones Unidas exhortando a los acreedores que tengan pues una política diferente en manejo de la deuda con los países deudores, porque la deuda no se puede pagar, porque nos estamos olvidando de algo, Marco, y tú eres médico y sabes qué fue lo que pasó con la pandemia. O sea, en la pandemia nosotros caímos casi un 10%. Las empresas cerraron, la gente perdió su empleo, aparte de los miles y miles de vidas humanas que se perdieron. Entonces yo digo, frente a esa situación, ¿cuál ha sido la respuesta de la comunidad internacional? Ninguna, y la está dando este señor Guterres. Mira, doy un ejemplo. Han habido ocasiones en la historia en que los países poderosos han actuado en una forma mucho más racional contra
los países vencidos o deudores. Cuando Alemania pierde la Segunda Guerra Mundial, quedó endeudada hasta la coronilla. Alemania debía el 100% de su Producto Interno Bruto en deuda. Se reunieron los países en 1953 en Londres, se sentaron con Alemania, los vencedores con Alemania, y le dijeron, vea, vamos a darle condiciones diferentes para que usted pueda pagar la deuda. Primero, le vamos a condonar las 2/3 partes de la deuda. O sea, Alemania quedó debiendo la tercera parte. Es como que ahora nos dijeran a nosotros, usted en lugar de deber 80.000, nos va a deber 27.000 millones. Mira, ese sería un regalo, un recorte. En inglés dice un haircut de la deuda. Eso le dijeron a Alemania, pero además, mire, nos va a pagar con intereses que van del 0,5, o sea, la mitad del 1% hasta el 5%. Y nos va a pagar en 30 años. Que no fueron 30 años, pues la señora Merkel terminó de pagar la deuda en el año 2010, o sea, casi 60 años después. Pero hay un componente adicional que vale la pena que la audiencia lo conozca. Los acreedores le dijeron a Alemania, pero si su economía no crece, no tiene que pagarme. Si sus exportaciones no crecen, no tiene que pagarme. ¿Te parece que esa es la forma de ayudar a un país a recuperarse? ¿Y qué pasó luego de eso? Alemania se convirtió en una potencia, pues, una de las principales potencias. Pero no fue Alemania por sí sola, sino porque tuvo la colaboración, la cooperación de la comunidad internacional que dijo, mire, las deudas, es verdad que hay que pagarlas, pero hay que dar condiciones adecuadas para que se paguen. Así es, Carlos Julio. Tuve oportunidad de ir al Banco Mundial en Washington. Fui enviado por el señor presidente de la Asamblea, el presidente Saquicela, y ante más de 200 asambleístas del mundo, se planteaba la pobreza de América Latina y del África fundamentalmente, después de la pandemia. Los países latinoamericanos y el mundo sufrió con la pandemia. Mi posición fue que se ayude al país más que nada en esto de la salud mental, que ya es ley de la República dentro de poco. Y bueno, y estuvieron de acuerdo en que hablarían con el país respecto a poder ayudar desde este punto de vista. Es entonces la comunidad internacional la que está atrás de nuestras deudas, indiscutiblemente, la que trata de solucionar o trata en todo caso de endeudarnos más para formar más dependencia con ella. Bueno, tiene que haber una gestión también de los países endeudados que por sí solos no pueden conseguir los objetivos. Yo conozco que el Fondo Monetario Internacional ha ayudado, por ejemplo, a países altamente endeudados con China a que reestructuren sus deudas, porque ahora China es parte del Fondo Monetario Internacional. Antes, pues, China era un paria, ¿no? De izquierda, comunista, pero ahora tiene un puesto en el directorio del Fondo Monetario Internacional, al igual que Rusia. Entonces, China nos tiene a nosotros ahorcados con una deuda que nos ha sacado el aire con las garantías de petróleo, etcétera. Pero no hemos hecho ningún intento de que China nos condone deuda, que nos exonere de deuda, como si lo han hecho, por ejemplo, Jamaica, República del Congo, con ayuda del Fondo Monetario. Esto es cuestión de gestionar, Marco. Carlos Julio, ¿los países quiebran? Los países no quiebran. Pero ¿los estados quiebran? No quiebran, pero obviamente la gente sufre, porque finalmente los países subsisten. Hay países, mira el caso de Venezuela, ¿no? Sigue ahí con un jefe de Estado que no sabe realmente qué es lo que está pasando en su país, pero la pobreza ha llegado a niveles increíbles de gente, como tú has visto en videos, buscando comida en la basura. Así es. Entonces, los países no quiebran, pero la gente sí llega a niveles insoportables de pobreza y de desnutrición y de muerte. Lo tenemos, la desnutrición es brava, es grande, se la siente. Tú ves por la calle a los niños malnutridos, no tanto en la ciudad, peor en el área rural y más aún en la Amazonía. Realmente 20.000 niños nutridos no significó nada cuando hay más de 400.000 que necesitan alimentación. Como asambleísta pude
intervenir en varios problemas fiscalizando los hospitales. Hubo algunas mentiras en cuanto al manejo de medicamentos porque hubieron gravísimos problemas en la adquisición de los mismos, no había dinero para pagar a los proveedores, no había dinero para pagar a los laboratorios de hemodiálisis, aparentemente los hospitales no funcionaron, alguien no los hacía funcionar porque el ministro de Economía decía que sí había plata para ellos, sin embargo fue un ministerio, el de Salud Pública, que terminó haciendo aproximadamente el 48% de su labor. Bajo este aspecto, ¿qué debemos hacer? Estamos al borde realmente de un gravísimo problema con 80.000 millones en pérdida. Tendremos dentro de poco un cartel que nos diga Made in China. Bueno, hay algunas cosas que ya se han propuesto, por ejemplo, pedir la condonación de la deuda con China. Yo lo sugerí antes de que el presidente Lasso viajara a China a reunirse con el presidente Xi Jinping. Nada de eso se propuso, más bien se consiguió otro crédito oneroso de 700 u 800 millones y se ignoró el petróleo hasta el año, no me acuerdo, 2026 o alrededor de eso. Mira, en el proyecto de ley que se va a discutir hoy día, proyecto de ley económica urgente de reforma tributaria, han introducido un elemento que es interesante comentarlo, y es que la deuda del Ministerio de Finanzas con el Banco Central, que viene desde la época de Correa, el saldo de esa deuda se lo prorrogue por 30 años. ¿Qué es lo que estamos hablando? O sea, si el Ministerio de Finanzas requiere todos los recursos para atender lo social y no estar preocupado exclusivamente de pagar la deuda, pues ahí tienes un ejemplo. Yo lo que digo es, lo que es bueno para el ganso debe ser bueno para la gansa. Pues si estamos planteando 30 años de reestructuración de deuda interna, ¿por qué no hacemos exactamente lo mismo con la deuda externa y con la deuda con China? Así es. Vamos a concluir, Carlos Julio, lástima que el tiempo aquí es oro, pero quiero comprometerte a tener por otra ocasión y varias ocasiones más aquí en este set para que podamos analizar estos aspectos tan tremendos de la vida nacional en la parte económica. Al terminar, quiero concluir diciendo que el Ecuador puede crecer, y estamos de acuerdo, tiene que crecer. Si aplicamos políticas económicas de inversión que mejoren la recaudación fiscal, aumenten los espacios para la generación de empleos, como lo está haciendo esta ley, que tenemos que analizarla después, den tranquilidad a los mercados mediante manejos financieros confiables, como lo que tú estás diciendo, con capacidad de crédito, con capacidad de poder financiar, y más que nada, emprendamos un proceso acelerado de producción. Esos son los consejos que desde esta tribuna que se ha levantado con la compañía de aquí del economista doctor Carlos Julio Emanuel, estamos dando a la población ecuatoriana. Con esto le agradezco a mi invitado especial y a todos ustedes. Muy buenas